Tú como politólogo, si tuvieras que mañana contratar a un abogado y tuvieras un caso legal, ¿preferirías un abogado y con una ideología más conservadora, más liberal, más libertaria, más socialdemócrata? ¿Qué abogado crees tú que tiene una mejor solución jurídica por meter sus garras, por meter sus dedos, por manipular con la realidad? Aquel abogado, ¿cómo harías un poco? Libertario. Libertario. ¿Por qué? ¿Por qué libertario? Porque un abogado libertario va a estar tratando de imaginar una estructura constitucional que no le permita al Estado crecer. Ese es el problema, digamos, esa es la... Dicen que si eres un abogado libertario y que no cumples con las reglas deontológicas o con el código de la abogacía, eres un enemigo de una propia ley que te han puesto para pensar porque libremente como abogado. Cuando los abogados que no son liberales o libertarios precisamente dan soluciones estúpidas a sus clientes y por tanto el cliente paga al abogado para que el abogado le diga esto no es viable, esto no es posible. Sin embargo, porque el abogado libertario sabe que puede encontrar una ley en el plano de donde hacen las leyes, de los juristas que hacen las leyes, que es en el plano de la libertad. Y desde el plano de la libertad puede ofrecer soluciones libres. Ok, pero hay abogados con distintas funciones. Entonces, el abogado que yo quiero cuando estoy en un problema es el abogado que realmente entiende cómo funcionan las leyes que existen y cómo manipular esas leyes lo mejor posible con argumentos legales y la utilización de precedentes para resolver mi problema a mi favor. Eso es lo que yo quiero en un abogado si yo estoy en un problema privado o cualquier cosa. Pero te das cuenta que... Pero hay otros tipos de abogados que son los abogados que queremos para imaginar cómo el sistema podría ser. Y los abogados que yo quiero para esa segunda tarea son los abogados libertarios. Porque a mí lo que me encantaría es que tuviéramos en todo el mundo, en todo Occidente, un esfuerzo intelectual dedicado de mentes legales que se preocupan por resolver el problema de cómo amarrar constitucionalmente a los gobiernos para que no puedan crecer. Comprenderá en cualquier sistema formativo jurídico donde a la gente se le da una formación. Cuando he pasado, y ya pocas veces, y no quiero pasar más por facultades de Derecho, veo allí a los alumnos que parece que están delante del Corán en una madrasa islámica estudiando de memoria y golpeándose sobre textos legales, textos jurídicos y tal, y luego no tienen ningún tipo de capacidad analítica de pensar fuera de la caja. Y cuando no piensas fuera de la caja, pues tienes que los ladrillos, que son esos bloques jurídicos de derecho civil, penal, constitucional, pero no eres capaz de montar ese brick, no eres capaz de montar ese brick con libertad, sino que incluso los propios ladrillos que te da el sistema los tienes que colocar de la manera que te da el sistema. Y por lo tanto, en ese sentido, en las universidades en general y por los centros jurídicos por los que he pasado, son fábricas de producir idiotas. Porque, bueno, está bien que te den los ladrillos, pero, hombre, pero déjeme usted por lo menos con los ladrillos yo los quiera poner en forma de muro, haga construir un arco, quiera construir una... etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, es que incluso... La parte más importante del derecho es la filosofía del derecho. Es la filosofía del derecho. O sea, nada de nada vale. Ojalá que los estudiantes que están ahora 4 años estudiando Derecho, luego tienen que hacer un máster, hacer su poco la abogacía y tal, ojalá que todo eso pues se hiciera con curso online, cómprese usted los libros, lléveselos a casa, estúdieselos cuando quiera y tal, pero vamos a dedicarnos a crear librepensadores para, en ese sentido, pues la filosofía del derecho es la herramienta que te da la libertad para jugar con los bloques jurídicos que te da el legislador para aportar soluciones eficaces y honestas al cliente que te está pagando por esa solución. Pero al final que te estén pagando para que tú le digas a tu cliente esto no es viable, no es posible, significa que no solamente eres tan estúpido para manejar esos bloques que ya te da el Estado, sino que además que no eres capaz de construir ninguna solución lo suficientemente sólida y argumental para defender ante un cliente y delante de eso. Por eso, sin embargo, porque en la escuela anglosajona un barrister es una persona que tiene que tener una profunda formación humanística, filosófica y conceptual, y sin embargo él la tradición latina, y ya a día de hoy pues han quedado como centros donde te lobotomizan el cerebro, claro, y te convierten en personas que piensan en A o en B.